uno de los temas más importantes de Nuestra Señora aquí en Medjugorje, pero no exclusivamente en Medjugorje. En realidad es el tema fundamental de todas las apariciones marianas. Y vamos a ver si podemos tocar en la pedagogía de estos últimos 200 años cómo nuestra Madre ha ido pidiendo la conversión. Pero hoy vamos a hablar de la conversión del corazón. Y ayer leyendo las Escrituras a la hora de que estábamos ante el Santísimo en la tarde, cuando abrí el Evangelio, era el comienzo de la vida pública de nuestro Señor, que es inmediatamente de que se da cuenta de que han apresado a Juan Bautista. Recuérdense, él fue bautizado, que no tenía que hacerlo, pero lo hace en nuestro nombre. Es a nosotros, son nuestros pecados los que él sumerge en el río Jordán. Y luego se va, ¿a dónde? Al monte de las tentaciones, y ahí experimenta las tentaciones del enemigo, las cuales él vence con una sola palabra, la palabra de Dios. Y esa es la única manera de vencer las tentaciones. Luego el Señor sale a su predicación pública, lo cual vamos a celebrar dentro de 3 años, en el 2030. Son 2000 años de la revelación pública de nuestro Señor, su ministerio público. Nos estamos preparando para aniversarios muy importantes de la vida de nuestro Señor. Tan importantes que nadie le ha dado importancia. Fíjense cómo es la cosa, ¿verdad? Cuánta conversión necesitamos. Pero cuando el Señor públicamente empieza su predicación, ¿cómo empezó? ¿Alguien se acuerda? No, ese es el primer milagro. ¿Qué es lo primero con que el Señor sale a predicar? ¿Qué dice? Conviértanse y crean en el Evangelio. De todo lo que Jesús pudo decir para empezar su ministerio público, lo primero que pide es la conversión y dice, conviértanse y crean en el Evangelio. La unidad de esas dos palabras nos da a nosotros una claridad muy grande sobre cómo funciona el don de la fe. Sin conversión no podemos creer. Sin conversión no podemos creer en el Evangelio. Podremos creer que Dios existe, vamos a poner, pero creer en el Evangelio es imposible sin conversión, porque el Evangelio es la revelación de un reino que no es de este mundo, que no se fundamenta en los valores de este mundo, que no nos enseña a vivir como el mundo nos enseña, que en realidad, por ejemplo, ayer que hablábamos de cómo el Señor nos llamó a abandonarlo todo y de confiar totalmente en Él. Sí, suena muy lindo, pero llegar a tener esa convicción interior en el corazón solo sucede cuando hay conversión de corazón. Por eso todo el Evangelio es imposible vivirlo si nosotros no tenemos una profunda conversión de corazón. Y por eso es que la Santísima Virgen viene como portadora de la voz de Cristo. Ella es la portadora por excelencia, dijo San Juan Pablo, de la voz de Cristo, a decirnos lo mismo que Jesús dijo, conviértanse. Y entonces después lleva su pedagogía en las diferentes apariciones. Aquí lo primero que pide es la oración, es la conversión, y después empieza 45 años a formarnos para vivir el Evangelio. La Virgen aquí empezó por diciendo, yo los envuelvo en mi manto para conducirlos a todos hacia el camino de la conversión. Y podríamos preguntarnos, ¿por qué la Virgen nos envuelve en su manto para conducirnos a la conversión? Porque no podemos hacerlo solos. Porque no es una decisión, hoy voy a empezar a pensar diferente. ¿Han tratado de hacer esa decisión? Es una obra de Dios, es una obra del Espíritu Santo. Cambiar el corazón del hombre es el milagro más difícil que le toca a Dios hacer.
Es la misión más difícil que le toca a la Santísima Virgen hacer. Como se lo dijo a la pequeña Santa Jacinta Marto. Unos días antes de morir, ella seguía teniendo apariciones de la Virgen de manera personal y la Virgen le confió a Santa Jacinta que Jesús le había encomendado, le había puesto en sus manos maternas la conversión del mundo en estos siglos, la conversión del mundo. Y Jacinta le prometió que todos sus sufrimientos los ofrecería por ello. Entonces, lo que hablábamos el primer día, la opción de Dios, el remedio de Dios a la situación actual es la Santísima Virgen. Y sabemos que la Virgen ha sido encomendada por Jesús y enviada por el Padre a venir a lograr la conversión de nuestros corazones. Fíjense que si la Virgen se lo comenta a Santa Jacinta con lágrimas en los ojos, quiere decir que no es tarea muy fácil. Y vamos a ser muy sinceros, hermanos. Podemos estar en las cosas de Dios, podemos ir a peregrinaciones, podemos ir a cenáculos, podemos orar ante el Santísimo, podemos rezar 20 rosarios si quieren, pero la conversión no se logra por todo lo que hacemos. La conversión se logra por una sola acción. Abrir el corazón para que el Señor le dé vuelta a mi corazón. Para que el Señor cambie todo en mi corazón. Y le voy a decir por qué el todo. Porque nosotros fuimos creados para amar. Fuimos creados por amor. Fuimos creados para donar la vida. Y sin embargo, ¿qué es lo que más gobierna nuestra vida? El egoísmo. ¿Por qué? Porque el pecado trastornó, le dio vuelta a todo lo bueno que Dios creó en nosotros, que sigue estando adentro, pero le dio la vuelta y aquello que era para dar a los demás, ahora yo lo busco para mí. Aquello que yo quería fácil, lo quiero siguiendo fácil, pero es que ahora ya la vida no es fácil, porque el pecado trastornó todo. Las relaciones, ¿cuáles son las 3 relaciones que se perturban cuando entra el pecado original? La primera es nuestra relación de amor con el Padre, ese Padre que le creíamos todo, ese Padre con quien confiábamos. De repente viene el enemigo y siembra la duda del amor de Dios. Por eso el otro día yo pensaba, ¿por qué dice la Virgen, oren, oren, oren 3 veces? Porque solo la oración de corazón nos va a lograr la conversión. Pero oren, la primera es para tener relación de nuevo, restaurar su relación con el Padre. El segundo, ore para restaurar la relación con nosotros. Y la tercera, oran es para restaurar la relación con toda la creación. No es al revés, ¿verdad? Porque ahora es como que están poniendo la creación de primero y se les olvida poner a Dios. No hay relación correcta con la creación si no está en el orden de Dios. Dios primero, el amor entre nosotros segundo, y luego juntos podemos cuidar de todas las cosas que Dios por amor nos ha dado. Entonces tenemos que tener en realidad, hermanos, una conversión que no es solamente con Dios. La conversión con Dios me lleva a mí a la conversión con mis hermanos. Entonces, ¿cómo puedo yo estar ante el Santísimo Sacramento 3 horas y salir y ponerme bravo con el que está parqueado al lado mío? ¿Qué pasó con la conversión? Es fragmentada y es selectiva, por lo tanto no es una auténtica conversión. Y vamos a ver que la Virgen a través de todos los mensajes va poniendo orden al sentido de la conversión. Es como si la Virgen necesitara, para que le demos el corazón de nuevo a Dios, que se dé vuelta el corazón 360 grados. Y yo diría que como 1000 grados, pero bueno, vamos para que lo entendamos, ¿no? 360 grados. Si antes yo era perezosa, ahora ser diligente. Si antes yo era orgullosa, ahora ser humilde. Se dice muy rápido. Esos cambios son un desgarramiento del corazón, porque son piedras que se nos han atado al corazón. Por eso la Virgen ayer lo primero que dijo en la montaña fue:
dejen aquí las piedras de sus corazones. Y por eso es que en Ezequiel el Señor dice que cuando envíe su Espíritu Santo, ¿qué va a pasar? Cambiará nuestros corazones de piedra en corazones de carne. Y hermanos, nosotros, esta es la palabra de Dios, que tenemos corazones de piedra, pero necesitamos regresar a los corazones con los que fuimos creados, a la inocencia original, que son los corazones de carne, corazones nobles, corazones de amor, de generosidad, de sacrificio. Juan Pablo II en Fátima, en 1982, nos dijo que cuando la iglesia acepta un mensaje de la Virgen, sea en el lugar que sea, lo que está diciendo es que ese mensaje es una verdad fundamental del Evangelio. Porque nada, no puede haber mensaje. Y esto, por favor, hermanos, seamos un poquito más inteligentes y discernidores. Lo que se oye en YouTube de mensaje y de famosos videntes, y todos los días nos dan una fecha. Prepárense para el 30 de abril, el 30 de febrero, ya pasó, nada pasó, ¿verdad? Preparen no sé cuántas cosas porque se van a quedar un mes sin comida en febrero. Ya pasó febrero y yo a nadie los veo ílicos, ¿verdad? O sea, no es que nosotros no creamos en los mensajes, es que hay que discernir los que son los verdaderos mensajes. Lo primero es que el verdadero mensaje no causa miedo. El verdadero mensaje de Dios causa conversión, causa un deseo profundo de cambiar el corazón. Medjugorje es conocido por una cosa, como todos los, no hay santuario mariano que no tenga como fruto la conversión de las personas que van. Pero Medjugorje, quizás por ser tanto tiempo, es conocido por uno de los lugares de apariciones de las mayores conversiones y de conversiones como son necesarias hoy. Hoy son conversiones como la nuestra, ir cambiando todos los días aquello que vamos viendo, y después acuérdenme de hablar de el ir viendo. Pero aquí en Medjugorje se han dado las conversiones paulinas, como le llama la iglesia. Conversiones de gente que son ateas, conversiones de gente que son agnósticos, conversiones de gente que están sumidos totalmente en el mundo y que por razones X o Y llegaron aquí, pero no salieron iguales. Dejaron todo ese mundo y dedicaron su vida a hacer cosas buenas, a hacer obras buenas, o dejaron, por ejemplo, las películas pornográficas que ellos participaban y ahora hacen películas cristianas. O sea, las conversiones de Medjugorje yo creo que representan la urgencia que tiene la Virgen en cambiar al mundo. Y nos ha dado conversiones tan radicales para que nosotros sepamos de que nada es imposible para Dios. Y esto es algo que tenemos. ¿Cuántos me dicen, ay, ore por mi hijo, ore por mi hija, ore por mi esposo? Bueno, primero oren ustedes, ¿verdad? Pero no solamente oren. Hermanos, la conversión de los seres queridos no solamente viene por la oración. Primero por la oración, segundo por el ayuno y tercero por tu testimonio. No es porque les estén diariamente diciendo, tienes que cambiar, tienes que acercarte a Dios. Primero acércate tú a Dios. Primero que vean el cambio en tu corazón. El primer cambio va a ser que dejes de neciar tanto. Ese va a ser para ellos. Que dejes de estarles diciendo y que te vean. Porque el Señor, fíjense que hizo una promesa. Cuando los vean cómo se aman, el mundo creerá en mí. No dijo cuando estén dando bibliazos, cuando no les hablen, cuando les metan el rosario. No, cuando los vean. Porque el mundo necesita ver que el amor de Dios es posible. El mundo necesita ver que Dios cambia la vida del ser humano. Y el mundo necesita ver que el mundo que está lejos de Dios solamente se vuelve un mundo humano cuando tiene a Dios en el centro. Se considera que el siglo XX
bueno, y lo que va del 21 por lo que llevamos, ¿verdad? Pero el siglo XX, el siglo más sangriento de la historia. Y es verdad, nunca habíamos tenido guerras mundiales, tuvimos 2. Nunca habíamos tenido, ¿cómo se le llama? Los gulags. Nunca se le habían tenido estos campos de concentración tan horribles. No quiere decir que el mundo antes era perfecto, no. Pero a medida de la calidad de horror del siglo XX, como nunca. Más mártires que en los primeros siglos. Imagínense ustedes, solamente en la Segunda Guerra Mundial dio 70 millones de muertos. ¿Cuántos muertos dio el comunismo? ¿Cuántos muertos dio el nazismo? ¿Cuántos muertos dio la Primera Guerra Mundial? Y ya no vamos a hablar de los otros. Los millones y millones y millones de niños abortados. Así que se considera el siglo más sangriento. Y se considera el siglo donde el mundo libremente, no ustedes y yo, o tal vez en algún momento alguien, pero el mundo gritó algo que marcó el por qué es el siglo más sangriento. Porque el mundo dijo, queremos un mundo sin Dios. Incluso se atrevió a decir, Dios está muerto. Eso fue en los 60, hermano. Dios está muerto. Un mundo sin Dios pierde el rumbo. Una vida sin Dios no tiene sentido. Una vida sin Dios en el centro. ¿Qué nos decía ayer la Virgen? Que Jesús sea lo primero. Que Dios sea lo primero. Decidan por Dios. Lo que la Virgen nos estaba llamando ayer era a la conversión. De que si antes para mí era primero ir a los juegos, no, ahora para mí va a ser ir a misa. ¿Se dan cuenta? La conversión no es ser un poquito más nice. No, eso no es conversión. Conversión es cambiar tu vida, que tu vida dé una vuelta, que tú ya no eres la misma persona, que tú te estás pareciendo más a Jesús y más a nuestra Santísima Madre. La Virgen viene en todos sus mensajes. En las páginas tienen todo un sector del llamado a la conversión del corazón. Y sin embargo hay un sector muy largo donde la Virgen habla de la urgencia de la conversión. ¿Por qué la Virgen habla de la urgencia de la conversión? Porque sin conversión, hermanos, tenemos familias destruidas. ¿Por qué se destruyen las familias? Por el pecado y porque no hay conversión. ¿Por qué se están destruyendo los jóvenes? Y no me digan que por la droga, que ya en verdad. ¿Pero por qué existe la droga? Porque hay alguien que quiere hacerse millonario destruyendo la vida de los jóvenes. ¿Por qué los jóvenes tienen tanto miedo al compromiso? Por culpa de los mayores, ¿ah? Porque vieron falta de compromisos en los mayores que ahora tienen miedo. Tienen miedo de hacer opciones permanentes de vida porque vieron que los adultos no las están haciendo. Es impresionante para nosotros que los niños están experimentando una profunda conversión y no la están conversando necesariamente por sus padres, algunos sí, las están aprendiendo en sus catequesis o en sus parroquias o en sus grupos y ellos son los que están llevando a sus padres a la conversión. Los mensajes de la Virgen son sencillamente recordarnos lo que Jesús nos ha dicho. Ahora yo les quiero decir una cosa, hermano. Díganme cualquier pasaje del Evangelio, el que se les venga así rápidamente. No, sin número, lo que dice. Que Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo. ¿Para qué? ¿Para venir a saludarnos? Para salvarnos y darnos vida eterna. O sea, Dios Padre dio a su único hijo para venir a salvarnos, quiere decir, para venir a cambiar nuestros corazones y poder nosotros entrar al cielo. Porque el cielo, ¿saben cuándo fue abierto? Hay una hora específica. Hoy sí me voy a lanzar a dar una hora específica. El Viernes Santo a las 3 de la tarde. Cuando se abrió
el traspaso del corazón de Cristo y se rasgaron, ay, yo cómo hubiera querido vivir ahí, y se rasgaron así el velo del templo. Esa rasgada del velo es lo que abrió las compuertas del cielo, que el domingo de misericordia van a estar en Pampa abiertas para derramar misericordia para nosotros. Pero hermanos, solamente, ay, qué lindo, Dios nos amó tanto que envió a su único hijo. Necesitaba enviar a su único hijo para salvarnos. Y esto no es una palabra fácil. Y salvarnos requirió la cruz. Y salvarnos requirió rechazo, sufrimiento, bofeteos, escupitazos, latigazos en la pasión, pero no estamos hablando de los 33 años. Calumnias, difamaciones, el abandono de los suyos, porque a nadie le duele el abandono del que no te quiere o que no es tu amigo, el abandono de los tuyos. Todo eso Él lo vive para salvarnos. Y su corazón estaba centrado, su corazón que tanto luchaba, ese Getsemaní es el drama de la humanidad, pero sabía que valía la pena porque nos salvaría, o sea, nos daría la opción de cambiar el corazón y regresar a quienes éramos, a la dignidad de vivir como hijos de Dios. La Santísima Virgen aquí termina, como lo hemos dicho, diciendo gracias por responder a mi llamado. El único lugar donde habla así. ¿Por qué? Porque va a darnos llamadas durante 45 años, pero son llamadas que van formando, son una escuela, una pedagogía de cómo vivir, alcanzar la conversión, cómo vivirla y cómo diariamente buscarla. El peor error que nosotros podemos cometer es, ya me convertí. No, ya comencé el camino de la conversión. La conversión termina hasta el último momento que damos el suspiro antes de partir al cielo. Y ojalá la alcancemos, porque si no hay que ir al purgatorio, ¿verdad? Para terminarla. Entonces, hermanos, la Virgen, cuando dice gracias por responder a mi llamado, está diciendo escuchen la llamada. Por eso la sella, su firma, la firma de sus mensajes es eso. Pero ¿qué dijo antes? ¿Qué dijo antes? Conviértanse para que Dios pueda de verdad escuchar sus oraciones. Lo dijo la Virgen, no yo. ¿Qué está diciendo aquí la Virgen? ¿Que Dios no escucha nuestras oraciones? No, hay que entender, por eso es que los mensajes son cortos, pero son una teología muy profunda. Dios claro que escucha nuestras oraciones, pero si no tenemos conversión en el corazón, ¿de qué oramos y por qué oramos? Entonces, si es que Dios no responde mis oraciones, porque tal vez lo que está pidiendo, Dios no te puede responder, porque solamente un corazón convertido tiene la lógica de Cristo y tiene la capacidad de pedir lo que Cristo pediría. Pero si estamos pidiendo cosas, ay Señor, dame un trabajo donde yo pueda ganar miles. Y para sentirnos un poquito mejor decimos, y le voy a dar limosna a mi parroquia. ¿Verdad? Eso pasa, ¿verdad? Sí, pero empezaste un poquito al revés. Te decís, Señor, yo necesito que me des un buen trabajo porque yo quiero ayudar a tu iglesia y a los pobres. Si tú empiezas así, Dios te va a dar un buen trabajo, pero no al revés. Lo que pasa es que nosotros, lo que la Virgen nos está diciendo, si no tenemos el corazón dirigido hacia Dios, no hacia nosotros, dirigido hacia los demás, no hacia nosotros, en realidad, hermanos, no sabemos orar. Porque nuestra oración sigue manchada de egoísmo. Me encanta esta, dice la Virgen. Hijitos míos, busquen con humildad la oración, la conversión de corazón. Busquen con humildad. Nos está enseñando ella. Un orgulloso no se puede cambiar, porque lo primero que le pasa al orgulloso es que no, orgullosa, es que no
se ve en su necesidad de cambiar. ¿No les ha tocado a ustedes decirle a una persona, Anita, por favor, sé generosa y da tu asiento? Yo doy mi asiento todos los domingos. O sea, que no se le puede decir nada a nadie porque nunca ven. Por eso el Señor decía, tienen ojos y no ven. ¿De qué está hablando? De las cosas que tenemos adentro, pero no las queremos ver. Y si no las vemos, no hay conversión, hermano. Si yo no soy el primer director espiritual de mi vida, no estoy hablando que no lo tenga, pero si yo sola no me puedo decir, a mí me falta paciencia, a mí me falta generosidad, yo necesito ser más dulce con las personas. O sea, yo no me lo puedo decir a mí misma, ni que me lo diga no sé quién. No te lo vas a creer porque tú no estás abierto a escuchar que necesitas conversión. Y lo que la Biblia está diciendo aquí es que la humildad es fundamental. Cuando uno se pone molesto porque te corrigen o porque te llaman a más, no es ni corrección, porque te llaman a más, quiere decir que no estamos abiertos a la conversión. Y dice la Virgen, porque solo con la conversión pondrán en orden sus corazones. Qué importante, ¿verdad? Pondrán en orden sus corazones. ¿Qué significa eso? Traten de entrar a su cuarto que está hecho paste, por favor. No, hecho paste es Nica. A ver. Entren a sus cuartos que están con toda la ropa, los zapatos, las maletas, todo un desastre. Qué horrible, ¿verdad? Uno no sabe ni por dónde empezar a recoger. Pues lo que la Biblia está diciendo, sin conversión no pueden poner orden en el corazón, lo cual quiere decir que nuestros corazones están desordenados. Y sí están desordenados por el pecado. Por el pecado están desordenadas nuestras prioridades. Por el pecado están desordenados nuestros afectos. En este momento nuestros afectos están sumamente desordenados, hermano. ¿Cuánta gente, no sé si se acuerdan la noticia de una señora que dejó su herencia a un perro? $50 millones. Ustedes saben cuántos niños comerían con $50 millones, sin embargo se lo dejó a un perro. ¿Qué va a hacer el perro? Ni siquiera sabe ir al banco, ¿verdad? Pero hermano, yo leí aquello y yo lloré por 3 horas. ¿De qué clase de desorden existe en el corazón? ¿Cuántas personas, cuántas parejas no quieren dar a luz a un niño, pero tienen 5 perros? Mis hijos son mis perros. Y yo por dentro, claro, porque el pobre perro no te puede decir nada. Hermano, tenemos los afectos completamente desordenados, hermano. Y los tenemos puestos donde no tenemos que ponerlos. Me decía una persona, a mí me encanta mi computadora. A mí no me encanta, la tengo que usar porque tengo que trabajar en ella, pero encantarme no. Y si la puedo dejar rápido, la dejo. ¿Pero por qué te encanta la computadora? Porque al final al cabo tú la controlas. Tú la apagas, tú la prendes, you delete, tú le aumentas, tú haces un crop, no le haces un crop, si tiene Photoshop le aumentas una foto. Nos encanta aquello que controlamos, pero no nos gusta lo que nos hace tener que depender de otros. Tenemos los afectos y ya no voy a entrar en peores desórdenes de afectos. Hay un presidente que me pareció inteligentísimo lo que hizo. Ustedes saben que ahora hay gente que quiere ser animal. Y son unos animales más feos, porque por lo menos escoge un bonito, ¿no? Pero miren cómo estamos, hasta dónde hemos llegado, hermano. Para mí es de llorar.
que yo no puedo entenderme quién soy. La grandeza que existe en el ser humano porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios, no de un animal. Y quieren ser animales. Entonces este presidente prohibió ese cuento en su país. Y dijo, y el que quiera, perfecto, para la cárcel y le vamos a dar de comer lo que ese animal come. Me parece maravilloso. ¿Por qué, hermanos? Porque vamos y vamos en el abismo si no escuchamos a nuestra madre. Y no escuchamos, hay que entrar en un campo de concentración en Auschwitz para ver el horror de lo que significa la falta de conversión. Cuando un mundo está lejos de Dios, el mundo se vuelca en contra del ser humano. Y eso es lo que la Virgen ha querido hacer aquí. Por eso se llama la Reina de la Paz. Porque sin paz no podemos amar. Y si no amamos, ¿cuál es el próximo sentimiento? Odio, envidia, competencia, etcétera, etcétera. Y todo eso tiene consecuencias muy fuertes en la manera que nos relacionamos. Entonces, lo primero que la conversión tiene que tocar es nuestra relación con Dios. Dios tiene que ser primero, hermanos. Y ayer la Virgen nos lo dijo para empezar a ordenar el cuarto del corazón. Hay que poner en el cuarto lo primero. Y lo primero que se pone en un cuarto, ¿qué debe ser? El crucifijo y la foto de la Virgen también. Las cosas de Dios primero. Y Jesús lo dice muy claro, busquen primero mi reino y todo lo demás va a venir por añadidura. No dijo, quédense sentados buscando todo lo demás. Dijo, todo lo demás yo lo voy a ir proveyendo para que ustedes tengan una vida ordenada aquí en el mundo. Segundo, ¿qué se desordenó? La relación con nuestros hermanos. Ese es el orden ese es el orden de la creación y es el orden del desorden. Al principio Adán y Eva fueron creados y ¿con quién vivían? Con Dios. Amaban al Padre. El Padre los amaba. El Padre tenía complacencia total en ellos. Les dio todo. Todo lo que es Dios se lo dio al hombre. Y lo único que le pidió, fíjense que es que la verdad que somos solo porque Dios nos ama, porque somos, no quiero decir lo que somos, pero somos, ¿sabes lo que es que Dios te dé todo? Te dé su mismo, que nosotros hayamos sido creados con todos estos privilegios. ¿Saben lo que era que nosotros no íbamos a morir? Para los que quieren congelarse para vivir para siempre, es que nosotros lo perdimos. O sea, íbamos a vivir para siempre, íbamos a vivir en perfecta pureza, por eso es que Adán y Eva no tenían ropa. En perfecta comunión con el Padre, nada nos iba a hacer falta. Perfecto orden de mente, de corazón, de intelecto, de voluntad, o sea, lo que es el cielo. Y viene una serpiente y le muestra una manzana. ¿Qué se compara a una manzana a todo lo demás? Pero piensen, porque así es la tentación, ¿eh? Así es el egoísmo y así es el orgullo. Una simple manzana y le dice, ¿y por qué ustedes no pueden comer de ese árbol? Ah, porque Dios dijo que no. Porque nos íbamos a hacer como Dios. ¿Y qué le dijo Satanás? Pongan atención al Génesis porque de ahí se deriva todo, hermanos. No. Es que lo que Él quiere es que ustedes no sean como Él, porque no quiere que tengan el poder que Él tiene, si se nos había dado el poder. Él no quiere, Él no quiere, Él no quiere, Él no quiere. La duda contra Dios, eso no es algo que pasa hoy. Y si Dios es amor, ¿por qué hay tanto sufrimiento? Porque no es culpa de Dios, es culpa de nosotros. Le metió la duda contra el amor de Dios y cayeron. En vez de haber, yo digo, ay Eva, en vez de haber dicho, mira,
no me interesa comer la manzana cuando yo tengo todos estos otros árboles de los cuales puedo comer. Tenían 1000 árboles y una manzana nos destruyó la vida. Pero no es la manzana el problema, fue la actitud. Fue la actitud de desconfianza en la promesa del Padre. Por lo tanto, lo primero que tiene que haber en la conversión, ¿qué es? Restituir nuestra confianza en el Padre. ¿Qué pasó ayer aquí? Ayer empezamos con la restitución en la confianza. Abandónense. Que Dios sea primero. Decídanse por Dios. Que Dios ocupe el primer lugar en tu tiempo, en tu mente, en tu corazón, en tu forma de pensar. Ay, hermanos, en la forma de pensar de hoy. 5 minutos en YouTube del mismo tema, 500 opiniones. Y ninguna son verdaderas, eso es interesante. ¿Por qué? Porque ahora vivimos en la época que se nos ha confundido lo que significa el derecho de expresión. El derecho de expresión es decir lo que quiero, cuando quiero y como quiero. No, derecho de expresión es muy bueno si está regido por el respeto y por una sabiduría, una reflexión. Pero todo eso es fruto de la conversión, hermano. Entonces, el Señor comienza ayer ordenando nuestra relación con Él, que es el fundamento de la conversión. Por eso la Virgen pide oración. Y también la pide 3 veces oración. La primera oración es para tener comunión con Dios. Y comunión con Dios no son las horas. Comunión con Dios es conocerlo, conocer a Dios. Por eso a mí me encanta cuando le dijeron a Moisés, ¿y conoces a Dios? Y Moisés muy humildemente dijo, de oídas. Tal vez nosotros lo conocemos de oídas. Todavía no hemos adentrado nuestro corazón en el suyo para conocer cómo siente Dios, cómo piensa Dios, cómo discierne Dios, cómo ve Dios las cosas, cómo lee Dios. Saben que se pasan oyendo a todo mundo de cómo interpretan las realidades terrenas y no oímos a Dios como Él ve las realidades terrenas y qué tiene que decirnos para arreglarlas. Pero el segundo desorden es la relación con los hermanos. ¿Qué pasa después que viene el pecado? Lo primero que pasa es que se visten, ¿verdad? Con las hojas, me imagino, no sé cómo. Se vistieron, ¿verdad? Y ahí sí supo el Señor que habían pecado, porque perdieron la inocencia. Esa inocencia corporal era reflejo, la falta de inocencia corporal era reflejo de la falta de la inocencia interior, de la pureza de corazón. Por eso, ¿cómo va a empezar Él en las bienaventuranzas? Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Lo que le pasó, está deshaciendo el Génesis. Está deshaciendo el Génesis. Cuando perdieron la pureza, ¿qué hicieron? Se escondieron. Ya no querían ni ser vistos, ni ver a Dios. Y solo podemos restaurar eso, hermanos, en el sacramento más hermoso de la misericordia que se llama la confesión, porque ahí vamos a ponernos a los pies de Jesús para que nos perdone los pecados y podamos de nuevo volver a ver a Dios. Pero después de eso, después de no querer ver a Dios, ya se empieza a ver cómo cae la relación de amor con los demás. No resulta que hace unos versículos antes que dijo Adán, ¡ay, por fin! Hueso de mis huesos, carne de mi carne, todo un poema así. Para Eva, y Eva debe estar estado como las mujeres cuando se les declaran, ¿verdad? Corazón de mi corazón y todo. No siguió más porque hay que acabar el capítulo, ¿no? Pero ¿qué dijo Adán? Llegó la que tanto he esperado. Ese por fin, ¿qué significa?
Llegó la que tanto he esperado, ¿para qué? Para amarla. Porque Adán había sido creado para amar, pero no se iba a poner a amar a la montaña, como está haciendo mucha gente hoy. No se iba a poner a amar a las vacas ni a los caballos. No tengo nada contra las vacas y los caballos. Pero sabía que su amor no era para una cosa. La calidad de amor que recibía era para una persona. Como dice Juan Pablo, el amor es una porción, es algo que le pertenece al ser humano. Por eso no hay cosa que más me reviente, perdón, me estoy confesando públicamente, que ver ahí, y lo he dicho muchas veces, un bumper sticker, I love my cat. Que diga, qué lindo mi gato, pues está bien, pero I love. Hermanos, cuando nosotros decimos que amamos, estamos diciendo estoy dispuesto a dar la vida. Eso es el amor, no son sentimientos, son entrega, donación de sí. ¿Y qué pasa? Ahí viene el segundo desorden. Ya Adán, ya se le olvidó el por fin de 3 versículos antes, ¿ah? Y fíjense que le dice el Señor a Adán, Adán, ¿y dónde está Eva? Pues yo qué sé. Suena a un montón de esposos y esposas, ¿verdad? En el mall seguro, comprando, gastándome la tarjeta. O si no, la mujer, en el golf seguro ahí, tomando cerveza y whisky. ¿Por qué no se sabe? Porque nos separamos. Porque Eva no hubiera pecado si Adán hubiera estado con ella. Porque a lo mejor Adán hubiera sido un poquitito más sensible y le hubiera dicho, Eva, acuérdate que Dios nos dijo que no comiéramos de este. Pero como la dejó sola, la dejó como presa fácil. Por eso es que solos no podemos andar, hermanos, ni caminar la vida de la conversión. Y ya después vemos todo lo que pasa. Esta mujer que me diste. Yo eso lo oigo en tantas parejas que vienen en crisis, porque siempre vienen en crisis y nunca vienen felices. En crisis. Ay, madre, es que este hombre, usted no sabe lo que es este hombre. A ver, cuéntame. Lo que es ¿cómo se llama este hombre? José. Bueno, cuéntame lo que es José. Una lista, pero de estas, porque las mujeres, para lista, no solamente de compra, con fecha, con hora. El 23 de abril del 2010, yo estaba en un restaurante, y se acuerda de eso todavía, cuando dice San Pablo que el amor no lleva cuenta del mal. Hermanos, aprendan, por eso le digo que la conversión no es fácil, ¿ah? No lleva cuenta del mal, así que mujeres, a borrar listas. Y si tienen lista, háganla para sus confesiones, porque ustedes no se confiesan del pecado de ese, sino del pecado de esa, que son ustedes. Pero ya empezamos a ver que esa dulzura, esa ternura, esa apreciación y valoración del otro cesa. Esa mujer que me diste me hizo comer. Como que si Eva le metió la manzana en la boca, ¿no? Entonces ya el amor tan bello que existía de pareja, ya es un obstáculo el uno para el otro. Y lean bien el Génesis, porque no es la charla sobre el Génesis, las consecuencias relacionales. Ya la relación se altera entre hombre y mujer. Y después, ¿qué pasa? ¿Con quién viene el tercer desorden? Hermanos, una vez que se rompe la relación entre papá y mamá, ¿qué otra relación se rompe? La de los hijos. Y el primer asesinato de la historia es entre un hermano contra otro hermano, entre Caín y Abel. O sea que ya empezamos a ver cómo va creciendo el mal, ¿no? La falta de conversión. Y después ya
todo lo demás. Ya nada importa, ya no importa si matamos a 500, si matamos a 1000. Déjenme decirle a alguien, a mí me da risa porque estaba en una clase y me preguntan, madre, pero eso de ojo por ojo, diente por diente, no está como que fuerte. Y dije, pues déjenme decirle, fíjense que no. Y todo el mundo me quedó como, ¿qué le pasó a Madre Adela? Que se volvió loca. Le dije, no, fíjense que el diente por diente y ojo por ojo fue bastante bueno. Porque es que ¿por qué el Señor pone el diente por diente y el ojo por ojo? Porque antes no era diente por diente ni ojo por ojo. Antes era, si a una mujer, uno de este pueblo, le hacía algo incorrecto, este pueblo se levantaba y mataba a todos los hombres de ese pueblo. Así era. Entonces el diente por diente fue una manera de ordenar que por lo menos la venganza tuviera un poquito de justicia, ¿no? En vez de matar a todos, mata al que lo hizo. Y así vamos creciendo, porque el Señor tiene que ir deshaciendo todo el mal que se volteó en nuestro corazón. Y hermanos, nosotros no podemos vivir en la luna creyendo que no hay ningún mal en nuestro corazón. Cuando tú hablas mal de una persona, hay un mal en tu corazón. Cuando tú piensas mal de una persona sin saber, es que esa siempre viene tarde. Y que tú sabes si le toca, tiene un enfermo en su casa y tiene que estar lidiando en el teléfono. Por eso, hermanos, el juicio es la muestra, y el Señor es muy fuerte con el juicio, es una muestra de falta de conversión, porque nosotros no podemos juzgar lo que no conocemos. Y no podemos juzgar lo que no nos corresponde. ¿Saben eso? Un padre puede hacer un juicio sobre la conducta de su hijo o de su hija, pero no puede hacer un juicio sobre el vecino, porque no le corresponde ni tiene la gracia. La conversión es algo muy profundo, hermano, y es una palabra que tanto se usa, que la usamos tanto que yo creo que ya la hemos hasta desteñido. Cuando la conversión es el cambio total de mi persona. Yo estoy súper convertida, madre, usted no sabe, voy a retiro todos los fines de semana, me voy para Emaús un día, el otro me voy para no sé, me mencionan hasta nombres que yo no sé ni que existen, y yo me quedo, ¿y qué cambiaste? Pues fíjese que bastante, porque yo antes compraba vestidos de $2,000 y ahora los compro de 1,000. Bueno, vamos caminando. Espero que dentro de un año los compres de 100, ¿no? Y los otros 900 se los mandes a los pobres. Mira, ¿se dan cuenta que nos creemos convertidos porque hemos hecho unos poquitos cambios? Y la Virgen aquí dice, tómense en serio. Ella usó la palabra, la única vez que usa la palabra serio es para la conversión. Tómense en serio la conversión y empiecen a vivir una nueva vida. Palabra fuerte de la Virgen. Tómense en serio el cambio del corazón y empiecen a vivir una nueva vida. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús vino a darnos lecciones, ¿no? Jesús vino a enseñarnos a cómo tener una vida nueva. Si pudiéramos pasar por todo el Evangelio, porque es una belleza. Pero el Evangelio es el camino de la conversión, porque ahí vamos a aprender quiénes estamos llamados a ser. Y la Virgen viene a hablarnos todo el tiempo del Evangelio. Lo que pasa es que ella no dice, en Mateo 24 dice, no, sino que te dice lo que dice Mateo 24, pero de una forma materna, porque ella no va a hablar como habla Jesús. Ella habla lo que dice Jesús, que es diferente, ¿ven? Ella habla lo que dice Jesús, pero ella no habla como habla Jesús, porque ella respeta. Por eso ella dijo, hagan lo que Él les dice, lo que Él les diga. Vivan como Él les ha enseñado. Recuerden cada palabra, cada gesto. Hermanos, el Señor nos enseña a nosotros a vivir en una vida nueva con palabras,
con obras, con acciones, con silencios. Sus silencios tienen una enseñanza para nosotros. Y también con sus gestos. La teología de la gesticulación de Jesús es una belleza. Y la gesticulación de Cristo nos enseña a nosotros mucho. Les voy a dar un ejemplito nada más para que vean la importancia de por qué Jesús se pasó 3 años con estos famosos 12 que son los pilares de la iglesia, porque es una belleza, ¿verdad? Estamos estudiando a los apóstoles. Es una belleza estudiar a estos hombres y lo que Jesús va haciendo con cada hombre. Pero los hombres que Él escogió eran como nosotros. Y pensaban todo al revés también. Y sentían todo al revés. Usted no, ¿quién vio The Chosen? Yo me reía. Aunque tiene sus cositas porque Mateo no era autista. Al contrario, Mateo era súper inteligente. Pero hay una realidad. Pedro y Mateo no se soportaban. No se soportaban. Así que imagínense, aquí viene Jesús, ya voy a empezar mi pedagogía de conversión. Los 4 elegidos primeros que son hermanos y socios, se aman como hermanos, son amigos, trabajan juntos y para colmo tienen la misma empresa. Excelente las elecciones de Cristo, han de haber pensado aquello. Y el quinto, vamos a ver quién es el quinto. Ojalá que sea uno de nuestros vecinos, uno de nuestros amigos. Y viene el quinto y van pasando y ve a Mateo cobrando impuestos con la gran mesa. Y viene Jesús y le dice, solo lo mira. ¿Cuánto necesitaba Mateo? Ese hombre que vivía para oprimir a su pueblo, ¿cuánto necesitaba la mirada de misericordia? Y Jesús lo mira y le dice, sígueme. Aquel hombre ni pensó, tiró la mesa, dejó todo. Y él tenía dinero, Mateo tenía dinero por ser recaudador de impuestos, además de que tenía un montón de extra trabajitos ahí. La cara de Pedro, me la imagino, porque Pedro lo detestaba, porque el que le apretaba el cuello económicamente era Mateo. Y Pedro ha dicho, ay Jesús, no, ese no, por favor, mira tu pueblo, se muere de hambre por culpa de este hombre. Y Jesús solo lo miraba, pero es que tú no sabes lo que voy a hacer contigo y lo que voy a hacer con él. Porque no solamente es con Mateo, también hay que hacerlo con Pedro. Hasta el punto, hermanos, que llegan a ser tan hermanos y llegan a perdonarse, que no fue fácil, ¿Ustedes creen que cuando Pedro dice, ¿cuántas veces hay que perdonar, Señor? 7 veces 70. Y Jesús, 70 veces 7. ¿Verdad que suena duro? 70 veces. ¿Por quién se lo estaba preguntando? Por Mateo. Pero algo para que ustedes vean algo lindo, cómo la conversión llega a transformarnos de tal forma. Que ya hay un periodo donde ya Mateo y Pedro siempre están caminando juntos, después que se piden perdón, porque la conversión no es abstracta, hay que concretizarla. Si yo hería a una persona, hay que pedirle perdón, para que entonces se rompan los lazos del odio, los lazos del resentimiento. Que Mateo es el evangelio que más habla de la autoridad de Pedro. El que levantó más a Pedro es Mateo. Así que estas gesticulaciones son importantes, porque el Señor no estaba creando una burbuja donde nos sintamos bien. No, el Señor estaba creando a su familia donde los iba a pasar en un entrenamiento de conversión fuerte. Y por eso el quinto, que el pobre Mateo también ha dicho, la grande, y aquí soy el quinto, me van a acabar estos 4, ¿verdad? Lo que el Señor está haciendo, hermanos, siempre es llamando a la conversión, con todo lo que hace, no solamente con sus palabras. Cuando vemos la multiplicación de los panes, todos se saben la multiplicación de los panes, esa es la que todo el mundo se sabe. Y el Señor pregunta, a ver, ¿quién tiene aquí? No.
que se vayan a buscar, como si estamos en medio de Walmart, no sé, que se vayan a buscar ellos 5,000 hombres, pero no dicen las mujeres y los niños, ¿ah? Que se vayan a buscar, si ahí no había venta. Y Jesús le dice, ¿y ustedes tienen? Y le contesta uno de los apóstoles muy lógico. Nosotros solo tenemos, mira, 2 panes y 5 peces, y esto con costo nos va a dar para los 12, y contigo 13, no. ¿Y Jesús qué le dice? Dámelo. ¿Qué está ahí Jesús pidiendo? Cambia tu corazón. Renuncia a lo poco que tienes para dárselo a los demás. Eso es conversión. Ya me imagino, ¿verdad? Como... Lo que nos pidió el Señor ayer, despójense de todo para yo poderlos llenar de mí. Entonces Jesús los coge, pero ellos no se imaginan que Jesús va a hacer el milagro. Y lo que a mí me encanta, el Señor hace el milagro, y aquellos apóstoles que no querían dar lo que tenían, Jesús hace el milagro, se llenan 12 canastas. Que yo estaba pensando, ¿dónde la sacaron? Seguro que las mujeres, porque las mujeres somos las que andamos canastas. Fueron a buscar canastas, 12 canastas llenas. ¿Y a quién mandó a repartirlas? ¿Quién tenía que ir entre las multitudes a repartir el pan y el pescado? Los apóstoles. Tú no quisiste darme, ahora te voy a enseñar. Cuando te despendiste, te voy a enseñar a dar. Conversión, hermanos. Todo lo que Jesús hace en el Evangelio es un llamado a la conversión. Por eso hay que leer el Evangelio desde ahí, porque ¿cómo empieza la predicación de Jesús? Conviértanse y crean en el Evangelio. Si no te conviertes, tú no vas a creer que dándome es que yo puedo hacer milagros. Es que lo poquito que tú me dejas, ay Señor, si yo soy la viuda pobre, mira, 2 moneditas, dame. El Señor no exaltó a la viuda pobre. No importa si son 2 moneditas, con esas 2 moneditas yo te voy a hacer el milagro, porque al fin y al cabo tú dame lo que tú tienes y con eso yo hago el milagro y yo multiplico, pero eso requiere conversión de corazón. Porque nosotros nuestra tendencia es, si solo tengo 2 moneditas, déjame esconderlas bien para que ni sepa que tengo. Egoísmo. ¿Se dan cuenta que ya no vivimos por el amor? No vivimos para donarnos, y esa es la dignidad nuestra. Y la Virgen aquí ha querido, por eso dijo la Virgen aquí, cuiden de los más necesitados. Aún una villa de 340. Las grandes obras de caridad que han salido de Medjugorje son impresionantes. Empezaron con la gente del pueblo. ¿Qué comía la gente de este pueblo? Para los que venimos en 1989 ya sabemos lo que comían. Mucho pan, mucho vino, porque todo eso ellos lo cultivaban, y mucha papa, riquísima. That's it. Pero eso es lo que tenían que darle a los peregrinos. Y el Señor seguro que después les mandó unas cabras y después les mandó unas ovejas, porque el que da, recibe, hermanos. Ese es el Evangelio. Trabajen, dice la Virgen, de modo que sus corazones cambien. Cambien. La palabra cambiar, hermano, es muy importante en la conversión. Porque a veces usamos la palabra conversión y decimos, bueno, conversión es que yo antes no iba a nada de Dios, pero ahora sí voy. Conversión es que antes yo ni rezaba el Padre Nuestro y ahora rezo los 7 Padre Nuestro. Conversión, no, hermanos, conversión es el cambio de corazón. Cambio de corazón. Los signos de Jesús muestran que el corazón hay que cambiarlo para poder seguirlo. ¿Se acuerdan cuando está con Marta, María y Lázaro el lunes pasado? El lunes pasado
Él estaba en Betania. Y Marta está apurada, con mucho trabajo. Y con verdad dijo lo que dijo. Señor, mira esta sentada a tus pies. ¿Cuánto no hacen ustedes? Aquí estoy yo lavando las cosas de la sacristía y aquella está en el Santísimo con los ojos para arriba. Pero que tú sabes lo que Jesús le está hablando a la persona. Mientras tú hagas lo que Dios te pidió a ti. Ahí, pues, ¿saben qué? Esa es la parte que más me encanta de como dijo Jesús. ¿Se acuerdan que Pedro, al final del Evangelio de San Juan, está Pedro, el Señor le está diciendo a Pedro, cuando tú eras joven, tú ibas donde tú querías, pero cuando seas viejo, irás donde no quieras ir. Está hablando de su futuro, ¿verdad? Él no quería ir a Roma, sabía que ahí iba a morir. Y entonces Pedro le pregunta, ¿y a este qué le va a pasar? Este era Juan. Es que el Evangelio somos tan nosotros. Por eso hay que leerlo descubriéndonos. Aquí Pedro dice, alguien me está diciendo que me van a llevar a donde Dios no quiere. ¿Y qué le va a pasar a Juan? ¿Y a este qué le va a pasar? Y Jesús le contesta, ¿y a ti qué te importa? Ay, qué contestación tan buena. ¿Y a ti qué te importa lo que yo haga con él? Tú preocúpate de lo que yo quiero hacer contigo. Porque tu salvación depende de tu conversión. Y a vivir en mi voluntad depende que tú me escuches a mí y que tú me obedezcas a mí. Por eso, hermanos, nosotros perdemos demasiado tiempo. Y yo no sé ustedes, pero que yo sepa, solo tenemos una vida. Y perdemos tanto tiempo. Ay, a mí el Padre siempre me coge para limpiar los baños y aquella no. ¿Y qué tú sabes si tu salvación van a ser los baños? Si ese servicio escondido y pequeñito es lo que te va a salvar. Por eso no hay que estarse fijando en los demás. Hay que fijarse en lo que Dios, hay que tener la vista puesta en Dios, si no nos hundimos. Como Pedro, que tenía la vista puesta en Dios, imagínense, se vio caminando sobre el agua. ¿Quién de ustedes ha caminado sobre el agua? Yo no intento porque, ¿verdad? Caminar sobre el agua. ¿Se imagina Pedro caminando sobre el agua? Y en un momento quitó los ojos de Jesús y vio la ola y dijo, ¡ay! La ola. Sí, la ola siempre estuvo ahí. La diferencia es que antes no la miraba, solo miraba a Jesús. Y por eso caminó. Hermanos, el cambio de corazón es vivir el Evangelio. Es vivir el Evangelio. Cuando van a buscar al Señor, Él está pasando el drama más grande de Getsemaní, el drama más grande de la historia. Y encuentra a los tres más cercanos 3 veces dormidos. Como diciendo, ya ni modo que se queden dormidos, porque ya. Y el Señor está luchando entre ver todo lo que viene en el presente y en el futuro, y tiene que decir, no mi voluntad, Padre, pero la tuya. Y cuando vienen los soldados, como Judas, estamos buscando a Jesús el Nazareno. Y me encanta la dignidad de un hijo de Dios. Soy yo. Ese soy yo, hermanos, tiene que aquí traspasarnos el corazón. ¿Quién soy yo ante Dios? Yo soy hija de Dios. Yo soy hijo de Dios. ¿Vivo como tal? ¿Vivo como tal? Porque eso es la conversión, es vivir como Dios nos creó. Es vivir con esa inocencia interior, que no es naifness. Yo no sé cómo se dice naifness en español. Altruismo. No es tontería, no es ser tonta o tonto, ingenuo. No, la ingenuidad, yo nunca he visto que el Señor dijo en el Evangelio, sean ingenuos como yo soy ingenuo. ¿Ustedes han visto eso?
Si lo encuentran, me lo dicen, por favor. Jesús dijo, sean mansos, como yo soy manso. Pues la mansedumbre es una actitud interior, una muy difícil que te prueba la conversión. La mansedumbre es dejarte llevar por Dios donde quiera que Él te lleve. Dejarte llevar. Por lo tanto, hermanos, hemos visto en los últimos 200 años a la Virgen en una pedagogía de conversión. Y esa pedagogía la ha basado exclusivamente en el Evangelio. Fíjense que a mí me llama la atención en la Salet. ¿Quién sabe la aparición de la Salet? ¿Algo de la Salet? En 1846. Vamos a empezar por la medalla milagrosa, donde la Virgen dice que vienen grandes dificultades para Francia y pide la conversión. Hasta le da la medalla, pues, para que nos ayude ese sacramental tan poderoso. Pero en 1846 la Virgen se aparece llorando en la Salet. En la Salet, para los que hemos ido, está en el pico ¿de quién? De los Pirineos. O sea que hay que subir con los ojos cerrados. Es una belleza. Y ahí se apareció la Virgen. No era ni una villa como aquí, eran casas por una montaña, casa por otra, a 3 niños. Y la Virgen se aparece llorando. Fíjense, en 1846 la Virgen llora porque la gente está tan preocupada en la siembra de las papas que no están yendo a misa los domingos. ¿Cómo será hoy? ¿Cómo será hoy? Y no por siembra de papas, que era tu alimento. Tal vez porque, tengo que ir a un picnic. Hermanos, hay tiempo para picnic, pero la misa del domingo es una. Gracias a Dios que tenemos muchas. Pero dejar una misa por algo terreno, lo vamos a saber el día de nuestra muerte. Lo vamos a saber el día de nuestra muerte. Porque el Señor te va a decir, el picnic fue más importante, mira, al 9º grado del purgatorio, tienes 9 grados que subir. Es que hay que pensar que la conversión es el camino de nuestra salvación, pero la conversión es el camino del cristiano, porque Jesús vino y lo primero que nos dijo es conviértanse. ¿Por qué? Porque si no se convierten, si no cambian el corazón, si no cambian su lógica. ¿Cuánta gente aquí tiene lógica? No, es que vivimos en tiempos que casi nadie tiene lógica, por eso pregunto, no tienen que levantar la mano. La lógica común es la menos común de las lógicas, ¿verdad? De verdad es un problema serio. Nos han robado la lógica y nos hemos dejado robar la lógica y por eso se hacen decisiones tan ilógicas. Pero no solamente es el cambio del corazón, es el cambio de la mente. ¿Cómo pensamos? ¿Cómo piensa el mundo? Por eso las redes sociales, las cuales nosotros amamos mucho para la evangelización. Pero las redes sociales, atención, que no sean tus maestros, a menos que sean gente de Dios que sabes que te están dando de verdad las cosas de Dios. Pero no solamente son las redes sociales, los libros que se estudian en el colegio, los maestros en las universidades te están dando la lógica de Dios. Vas manejando y todos los rótulos te están dando, me encanta a mí, te mereces este Porsche. A mí qué me importa si es Porsche, que sea, con tal que me lleve donde tengo que ir. Pero que te mereces. Hay una pregunta, ¿ustedes creen que nosotros no merecemos algo? Sin embargo, todos los anuncios, te mereces una hamburguesa y te la ponen gigante cuando bajes así, ¿verdad? Pero todo es te mereces. Entonces eso va creando una mentalidad que en inglés se llama entitlement. Todo nos lo merecemos. No, hermano. Merecer viene de mérito, ¿verdad?
¿Y qué cosa es el mérito? El fruto de tu esfuerzo. Entonces viene la gente, yo me merezco ese carro, un tarjetazo, después están que no pueden ni comprar comida. Hermanos, no nos merecemos nada, pero por pura benevolencia de Dios tenemos la plenitud de su amor, que no tiene precio. Pero para conocer ese amor hay que cambiar, hermano. Tenemos que cambiar. La Virgen no nos trajo aquí para regresarnos igual. Ay, si a mí me encanta que todo el mundo me dé atención, pues mira, escóndete. Escóndete y tú vas a ver cómo te vas sanando de ese deseo desordenado de atención. Ay, si a mí me gusta estar sola y que nadie me habla, pues mira, siéntate en la mesa más platicona, la que más habla, para que te vayas saliendo de ti mismo o de ti misma, porque hay que cambiar. Tenemos que cambiar. Y dice la Santísima Virgen, trabajen fuerte, dijo aquí, para cambiar el corazón, como trabajan tan fuerte en el campo. Fíjense que les usó ese ejemplo porque cultivar es un trabajo fuerte. Hay que limpiar la tierra, hay que quitar la cizaña, hay que quitar las hierbas malas, hay que remover la tierra para prepararla para que caiga la semilla buena y dé un buen fruto. Y la Virgen dice, hagan eso con sus corazones para que la semilla del Evangelio pueda guardarse en el corazón, transformar tu corazón, transformar tu lógica. Y voy a terminar con la lógica, ya que todos dijeron que aquí eran muy lógicos. Les voy a enseñar que no. ¿Se acuerdan cuando venían del monte de Tabor? Qué maravilla el monte de Tabor, ¿verdad? Y Jesús va bajando y va hablando de la pasión. ¿Y qué hacen los apóstoles? Se hacen los locos. ¿Se han hecho ustedes los locos? No me digan que no, porque los conozco, no a todos, pero sí. Cuando alguien está hablando de algo serio, cojo el teléfono, me pongo a pensar en algo más, porque no quiero oír que me llamen y me reten. Cuando me están retando y no quiero oír, me hago el loco. O sea, cambio el tema, cambio la mente, cambio el chip. Y Pedro hizo eso. Y como Pedro no le gustaba ese cuento del sacrificio y que me van a matar y me van a echar preso y me van a crucificar, cada vez que Jesús hablaba de eso, él cambiaba el tema. Cuando nosotros cambiamos el tema de lo que Dios nos está hablando, nunca nos preparamos para lo que Dios quiere hacer. Y entonces cuando están llegando, dice Jesús, bueno, estamos llegando a Jerusalén, me van a apresar, me van a matar, pero voy a resucitar. Les cuenta todo un poquitito más detallado, no tanto, pero un poquito. Y después dice, y después voy a resucitar. Y después hasta se les olvidó que iba a resucitar. Y Pedro, que es divino Pedro. Pero Pedro le dice, jamás irás a Jerusalén. Como después le dijo, jamás me lavarás los pies. Él era el hombre del jamás, ¿verdad? No de jamás con H, del jamás con J. Del jamás con J. Jamás irás a Jerusalén, no lo voy a permitir que te hagan nada, no vas para Jerusalén. ¿Y qué le dijo el Señor a Pedro? Para atrás, vete para atrás, Satanás. ¿Qué nombrecito le dio a Pedro? Al primer papa, Satanás. Vete para atrás. ¿Y por qué para atrás, hermano? Porque le estaba enseñando, aquí el único que es el camino soy yo. Y tú me tienes que seguir donde yo voy. Yo no te sigo a ti. Atención, todos nosotros somos discípulos. Para atrás, no delante de Jesús. ¿Y por qué le dice Satanás? Fíjense por qué le dice Satanás. Porque tus pensamientos, ¿se dan cuenta que la lógica no está tan lógica? Tus pensamientos son pensamientos de
hombres, o sea, de la lógica humana, pero no son pensamientos de Dios. Por eso en la conversión hay que incluir la lógica, porque lo que yo pienso que es lógico, el Señor nos dice, sus pensamientos no son los míos, sus caminos no son los míos. Hay que enderezar el camino, decía San Juan Bautista, para preparar el camino del Señor. Enderezar el camino es el corazón y la mente, la voluntad y el intelecto, para que estén en plena comunión, por la conversión, en plena comunión con la voluntad de Dios. Que el Señor les bendiga. Amén.